Cuando Israel se adentró a tomar posesión de la tierra prometida, empezó a tener guerra contra el Fereceo, el Amorreo, el Egeo y todas esas poblaciones que el Señor le estaba entregando. Amén. Entonces, Balac era el rey de Moab, de los moabitas, sintió gran temor del pueblo de Israel y mandó a llamar a un profeta. Y este profeta era Balaam. Fíjense qué interesante. Balaam, profeta de Dios, sabía y escuchaba la voz de Dios y Dios le daba palabra para que dijera a los pueblos. Fue llamado entonces Balaam por Balac, rey de Moab, para que le maldijera al pueblo de Israel. Y he aquí entonces nos vamos a dar cuenta que Balaam tuvo que hacer lo que Dios le estaba diciendo. Y esa palabra era bendecir en lugar de maldecir al pueblo de Israel. Aleluya. Por eso en esta hora, hermana Aura, en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones, les trae una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Amén. Sí, como siempre acá, trayéndoles pues esa palabra que da vida, palabra que exhorta, que anima, que vivifica, palabra que queremos siempre comer en todo tiempo de nuestra vida para que nos fortalezcamos por medio de ella y nuestra fe crezca y vayamos escalando en nuestra vida espiritual. Amén. Sí. Bueno, pero fíjense qué lindo que les traigo como siempre ahora dándole seguimiento a lo que empecé hace 2 días atrás acerca de lo que son las 7 congregaciones que estaban en el exilio, ¿verdad? Estaban fuera de Israel, a las 7 iglesias a las cuales pues Dios enviaba mensajes, ¿verdad? Por medio de Juan fue dada entonces la visión que Dios le dio a Juan, el apóstol amado. Bendito sea el Señor. Y en esta ocasión nos vamos a dirigir a la iglesia de Pérgamo. Bendito sea el Señor, que es la tercera. Ya vimos qué es lo que Dios vio en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Esmirna y ahora vamos con la iglesia de Pérgamo. ¿Qué es lo que el Señor ve allí en esa congregación que no le agrada? Ahora lo vamos a ver. Y entonces, nuestro título es, imagínense, la doctrina de Balaam. Y para esto vamos a poner mucha atención. Será corto el mensaje porque nos vamos a adentrar a lo que fue la doctrina de Balaam, a lo que es todavía en muchas congregaciones hoy en día. Lo cual pues es necesario que tomemos en cuenta para que pidamos a Dios, como siempre digo, discernimiento y podamos ver más allá de lo que se está moviendo en nuestras propias congregaciones. Amén. Bueno, entonces la palabra de Dios la vamos a leer siempre, siempre. Amén. Con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 2 siempre y esta vez en el verso 14. Amén. Y dice así a la iglesia de Pérgamo, acuérdese, dice así, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Bendito sea el Señor. ¿Qué tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac? Ya supimos quién es Balac, era el rey de los moabitas, quien lo mandó a llamar para que maldijera a Israel. Amén. A poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Qué les parece esto? Señor, como siempre, vengo ante ti pidiéndote que hagas de mi persona, Señor, una mensajera fiel a tu palabra, para que yo traiga alegría y gozo a tu corazón. Muchas vidas sean vivificadas y muchas almas sean salvas para la gloria de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios, porque Él vive. Él reina por los siglos de los siglos. Gloria sea su nombre. Entonces, mis amados, estamos diciendo la doctrina de Balaam. Este Balaam era el profeta. Lo podemos leer ahí en el libro de Números, ahí lo encontramos. Que
mandó a llamar Balac el rey de los moabitas, porque le entró temor que un pueblo extenso, grandísimo, estaba frente a él, que le quería hacer la guerra. Él quería maldecirlo por medio de un profeta, pero este profeta tenía que hacer lo que Dios le mandaba. Pero bueno, Balaam era un profeta al que Dios le hablaba, claro que sí. Pero fíjense, no estaba comprometido con eso, con lo que Dios le hablaba. Él no estaba, él lo decía, pero él no se sentía comprometido con ello. Conocía la verdad, porque él quería rebelarse, pero él quería rebelarse en contra de ella. Esto es interesante, porque si ustedes conocen la historia, como Balaam se le dijo, maldíceme a este pueblo. Y él fue a consultar a Jehová Dios. Y Dios le dijo que no. Oigan esto. Entonces vuelven y le dicen, maldíceme a este pueblo. Entonces deja que vaya a consultar de nuevo. A ver qué me dice Dios. O sea, él no estaba comprometido con lo que Dios le estaba diciendo, porque Dios le dijo que no, y él neciamente va y vuelve a preguntarle lo mismo a Dios. Fíjense qué interesante, y esto para que nosotros vayamos aprendiendo un poquito de esto. Entonces, él dice que conocía la verdad, pero quería rebelarse en contra de ella de una manera encubierta. Y fíjense que rápidamente, déjenme leerle acá lo que dice Judas en el verso 11. Amén. Judas en el verso 11 nos habla algo acerca de esto. Déjenme que se lo lea, que está por acá, porque Judas solo tiene un capítulo. Amén. Bueno, entonces Judas 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Por lucro. Ustedes saben lo que significa eso. Y perecieron en la contradicción de Coré. También anteriormente hablamos de lo que Coré significa, ¿verdad? Que se rebeló contra Dios. Entonces, fíjense qué interesante es esto, porque se fueron con fines de lucro. Balaam, este profeta, lo hacía todo por intereses. Y eso no lo podemos negar hoy en día. Hay mucha doctrina de Balaam metida en las congregaciones. Y ahora ustedes se van a dar cuenta por qué. Porque fíjense que Balaam se opuso al camino de Dios porque él codició la ganancia del engaño. He ahí todos los que se dicen ser profetas. ¿Pero por qué? Porque eso les está generando ganancia, pero no es porque ellos estén comprometidos verdaderamente con Dios. Puede que Dios verdaderamente les hable, pero ellos no se sienten comprometidos con Dios porque esto les genera ganancia. Bendito sea el Señor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Balaam no maldijo de forma explícita al pueblo de Israel. Él no lo maldijo, pero de una forma muy encubierta le enseñó a Balac, al rey de Moab, cómo hacer caer en engaño a este pueblo. Porque Balaam tenía conocimiento de cuáles eran las debilidades del pueblo de Israel y se las hizo saber a Balac así encubiertamente. Miren qué interesante es esto, ¿no? Fíjense, él no maldijo al pueblo porque Dios le dijo que era su pueblo y no lo podía maldecir, pero como decimos, bajo de agua, o sea, a escondida o encubiertamente, él le dejó saber, le declaró a Balac de qué forma podía hacer caer a ese pueblo y lo hizo. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, él enseñó cómo podía hacer caer al pueblo de Israel en idolatría. Entonces, cómo ellos podían caer en cosas tan sencillas en donde se daban a los deseos de la carne, en la idolatría. Qué interesante, ¿no? Fíjense lo que hace un profeta, que lo usa Dios, pero nomás lo usa y él solo se aprovecha, porque esto le genera ganancia. Entonces él sabía y tenía discernimiento para saber la debilidad de Israel y aprovechó para explotar esa debilidad. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque como hijos e hijas de Dios tenemos nuestras debilidades y esas solo las sabe Dios. Solo Dios las sabe en nuestra intimidad, porque nosotros derramamos nuestra alma ante Él. Y este profeta tenía la revelación de cuáles eran las debilidades del pueblo de Israel. Amén. Así que de esto es que se trata la doctrina de Balaam.
Sí, un profeta que Dios le habla, claro, pero un profeta que no se siente comprometido con las cosas de Dios. O sea, a él le importa poco, pues, lo que Dios está hablando al pueblo. Será el pueblo que se las arregle con Dios, pero él sale libre. Y de esos profetas hay muchos. Si no, miren tanto que se da el asunto ese de la prosperidad. Este profeta te va a decir de qué manera tú vas a ser próspero, bendecido por Dios. Mira, quizás de verdad los usa el Señor, ¿verdad? Yo no sé, me libre Dios de todo eso, pero ¿qué pasa? Él no se siente comprometido con Dios. Que se las arreglen los demás como puedan. Yo se lo cumplo con decir lo que se me da. Pero, ¿por qué? Porque esto a él le genera ganancia. Todo lo hace con fines de lucro. Eso es la doctrina de Balaam. Trabajar en la obra del Señor, en la profecía, pero con fines de ganancia. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Y eso hay que tener mucho cuidado. Porque si ese profeta lo está haciendo, mira, ese profeta, deséchalo. Y por eso, vuelvo y repito, la iglesia está obligada a orar por discernimiento para ver de qué forma el Señor nos muestra quién verdaderamente es un profeta que está siendo usado verdaderamente con Dios, pero que está comprometido con Dios. Amén. Y eso es de lo poco que hay ahora. Hay pocos que no le piden a Dios discernimiento y hay pocos que no se están preocupando por lo que llega a hablar en cada congregación. Hay personas que llegan a cada congregación y sí, Dios me dijo y Dios dice así y Dios te dice esto y que en poco tiempo lograrás esto. Miren, discúlpeme, no estoy imitando ni me estoy burlando de nadie. Simple y sencillamente estoy haciéndole ver lo que la palabra de Dios enseña, que hay que tener mucho cuidado con la doctrina de Balaam. Sí, hay que tener mucho cuidado con la doctrina de Balaam. Váyanse a Números, lean toda la historia de Balaam. Ahí ustedes lo van a encontrar. Bendito sea el Señor. Entonces, en lugar de ayudar al pueblo de Israel a fortalecerse, va y le da una puñalada por detrás, haciéndole ver a su enemigo de qué forma lo puede derrotar. Imagínense. Entonces, cayeron en sus propios deleites, en la idolatría. Bendito sea Dios. Con esto Israel cayó en pecado, en la disciplina que Dios le había puesto. Y hay que tener mucho cuidado porque hay muchos profetas, muchas personas que hacen caer al pueblo de Dios. Y quizás no va a caer esto en una sola congregación en sí, pero cuídate tú, que te hagan caer en ese pecado de lo que Dios te ha prohibido y alguien te lo haga ver, no, esto no va, esto no es pecado, esto mira, piénsalo bien, que esto te puede traer esto que te beneficia. Tenga mucho cuidado con la doctrina de Balaam. Porque verdaderamente hoy en día no estamos para dejarnos que otros nos empuje a la perdición de nuestra alma. Balaam no se presentó como una persona falsa e impía. Así se presentan muchos profetas en las congregaciones. Pero todo lo que hizo encubierto fue solamente para lograr sus propios objetivos. Amén. Hay que tener mucho cuidado, mis amados. Aquí pues los pastores que son encargados de las congregaciones, mucho cuidado a quienes meten en sus congregaciones, ¿verdad? Que sea verdaderamente alguien que esté comprometido con Dios. Sí, alguien que verdaderamente el Señor lo haya examinado y conocido. David era una persona que le decía, mira, Señor, mira y prueba mi corazón y conóceme, examíname. Si hay algo malo en mi corazón, aleluya, arráncalo, quítalo de mí porque no lo quiero. David era una persona, sí, pecadora porque pecó. David no fue ni un santo, pero él tenía ese don precioso, esa humildad preciosa y esa mansedumbre ante nuestro Dios, que él reconocía su pecado y se arrepentía, se humillaba. Por eso Dios lo amaba. Por eso decía que era quien estaba conforme al corazón de él, de nuestro Dios. Aleluya. Entonces, sometámonos al escrutinio de Dios, que Él nos examine para ver qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Y tengamos cuidado de no ser Balaam, de no ser participantes con él. Que nosotros también estemos participando en esa misma doctrina para sacar nuestros propios beneficios. Que encubiertamente hagamos cosas para dañar a la congregación, a nuestros propios hermanos.
Bueno, esto es lo que el Señor les trae ahora a lo que era y es, ¿verdad?, la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2. Bendito sea Dios. Y el capítulo 2 y verso 14. Así que esto es todo lo que les ha traído hermana Aura acá en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones. Bueno, me extendí, pero que valga la pena. Amigos, vengan a Cristo. Vengan a Cristo. No me canso de imitarles, ¿sí? Pero me van a decir, ¿y para qué voy a ir si miren lo que está predicando? Miren, lo que estoy predicando es para la iglesia en sí, para los que ya estamos dentro. Pero la invitación que estoy haciendo para ustedes que están afuera, para que quieran entrar y sean ustedes, pues, participantes de que crezca una congregación bien fortalecida y que se vaya acabando todas esas doctrinas negativas, traidoras, que verdaderamente solo buscan algo en fines de lucro, como Balaam. Pero bueno, ustedes, mis amigos y amigas, dirán si quieren hacer algo en el reino de Dios. Así que yo los invito, arrepiéntanse de sus malos caminos, vengan a los pies de Cristo, que el tiempo se agota. Se agota y el tiempo va bien rápido y ustedes no me dejarán mentir que miren, amanece un ratito y ya estamos cayendo otra vez acostándonos en la noche porque los días están siendo acortados y eso está escrito en la palabra de Dios. Los dejo, hermana Aura, se les ama con todo el corazón acá en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones. Será hasta la próxima. Paz de Cristo.